Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Discapacidades y en nuestro país el ente encargado de velar por sus derechos es justamente el CONADIS. Y para saber qué se encuentra actualmente realizando esta institución del Estado, hemos invitado a su secretaria técnica, Tatiana Escobar, a quien le doy la bienvenida en esta mañana. Tatiana, muy buenos días. Gracias por estar en La Clave. Muchas gracias, Adriana. Un saludo muy especial a su audiencia. Y por este medio a todas las personas con discapacidad, las personas que las cuidan. Este es el término que debemos cultivar no por una razón exótica, sino porque eso es lo que dice la ley. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas nos remite a referirnos a la persona y su condición, no a identificar a la persona con la condición. Entonces, sí, aprovecho la oportunidad para dedicar este saludo muy especial al grupo de atención prioritaria con el que trabaja el Consejo para la Igualdad de las Discapacidades y bueno, estoy a su disposición. Gracias, Tatiana. Iniciamos en este espacio porque justamente veíamos en el reportaje anterior sobre cuáles son estos derechos y si realmente se están cumpliendo, si realmente el Estado está velando por los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente, ¿qué está haciendo el CONADIS? Yo sé que usted tiene un corto tiempo asumiendo esta responsabilidad dentro de esta entidad estatal, pero ¿qué está haciendo el CONADIS actualmente para que se cumplan estos derechos de las personas con discapacidad? El CONADIS, el Consejo para la Igualdad, es un órgano técnico. Es un órgano técnico que trabaja en la formulación, en la transversalización, el seguimiento y la observancia de la política pública. Entonces, en el ejemplo que estábamos presentando hace un momento, se ve el trabajo del CONADIS con las normas INEN para el uso del suelo dentro de los planes de ordenamiento territorial de la Alcaldía de Guayaquil. Todos los GATS tienen que acatar la normativa que emite el INEN como órgano responsable de la normalización del Ecuador y tiene en este momento, en este periodo de la Agenda 2017-2021, el CONADIS ha dedicado su atención para mejorar, para elaborar 14 nuevas normas técnicas de accesibilidad al uso del espacio público, y esto es normativa que le corresponde acatar a los GATS cantonales y provinciales. Eso en el eje de accesibilidad al espacio físico. Yo quisiera hacer esta respuesta tomando en cuenta la competencia técnica del Consejo. Entonces, la norma que nosotros desarrollamos para poder llevar este seguimiento y observancia de la política pública es la Agenda Nacional de Igualdad de Discapacidades, que tiene una vigencia de 4 años. En este momento nos encontramos en el momento de la evaluación y la planificación de la siguiente agenda. Para la evaluación hemos realizado, la evaluación de indicadores técnicos, cómo se han ido desarrollando el acatamiento de las normas por parte de los diferentes ministerios, gobiernos descentralizados, y también hemos llamado a la participación de la sociedad civil. El Consejo tiene técnicos en las 23 provincias. No tenemos, lamentablemente, técnico todavía en Galápagos, pero estamos pensando cómo hacer para que se dé una cobertura y, un poco en la medida de que la población en Galápagos de las personas con discapacidad no es una población flotante, sino bastante identificada. Entonces, pensamos que con unas intervenciones podríamos lograr. Entonces, Tatiana, sí, y disculpa que la interrumpa de esta manera así tan abrupta, pero
Esto es importante saber también. Existe la ley, está presente. Sabemos que los GATS les compete hacer la respectiva normativa o la disposición para que esto se cumpla, pero nos damos cuenta que esto a la larga no se está cumpliendo. En materia laboral, por ejemplo, sabemos que se debe contratar un porcentaje hasta el 4% de personas con discapacidad en las entidades público-privadas, pero a la final se está realmente cumpliendo con esto. De igual manera, las disposiciones que hablábamos con referencia a la accesibilidad universal que deben tener las personas con discapacidad para acceder a portales, veredas, su disposición también en las calles. ¿Qué ente está controlando a profundidad esto de aquí, Tatiana? Porque vemos año tras año de que existe una normativa, de que existen disposiciones, pero realmente hay alguien que se está, digamos, apersonando del tema para controlarlo y realmente hacer que esto se cumpla. Ya, me parece muy pertinente el ejemplo que trae usted del tema de trabajo, de accesibilidad al trabajo. Bueno, el Consejo trabaja a partir de la estadística que le proporcionan los ministerios prestadores de los servicios. Entonces, el Ministerio del Trabajo y el IES tienen las bases de datos que alimentan la interpretación del Consejo para la Igualdad y que nos han arrojado la siguiente estadística. Este es un corte más o menos a junio-agosto de este año, en que hay 9.863 empresas que están en la obligación de cumplir la cuota de inclusión del 4% que dice la ley. De ellas, 5.250 cumplen la cuota de inclusión, porque tienen más de 25 trabajadores con contratos indefinidos, pero no cumplen 4.603. ¿Cuáles son los mecanismos que ha activado el Consejo? El Consejo tiene las inspecciones laborales que realiza con los inspectores del trabajo. Este año se efectuó la séptima ronda de estas inspecciones laborales. Son inspecciones que se actúan con la participación de la sociedad civil, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, mediante un convenio con la cooperación española. Tienen el servicio de integración laboral y realizamos de manera tripartita con el Ministerio del Trabajo, el Inspector del Trabajo en las 23 provincias, esta inspección laboral para que se pueda confirmar el cumplimiento de la cuota. Y claro, estas 4.613 empresas que no cumplen, pues tienen sanciones, tienen multas, y claro, si nos asombra que como ¿Cuáles son estas sanciones, Tatiana? Porque a veces muchas personas desconocen la ley o ven que se está incumpliendo con esta normativa y qué es lo que deberían hacer o cuáles son, en este caso, las sanciones respectivas. Tenemos dos formas de mirar la ley, una forma sancionadora y otra forma de incentivos. Entonces, la manera de las multas es una forma sancionadora, y los incentivos que les corresponde a las empresas por cumplir la cuota de igualdad son incentivos tributarios. Entonces, claro, convendría muchísimo más cumplir la ley que no acatarla. Entonces, este es un mecanismo de los que tiene el Consejo para lograr que se cumpla la normativa que está vigente. Como les señalaba, en este momento nos encontramos en la formulación de la siguiente agenda. Estamos mejorando los indicadores y uno de estos indicadores es justamente estar más atentos del régimen tanto de incentivos como de sanciones desde el Consejo, porque tenemos diferentes acciones afirmativas que buscan reflejar la equidad como un valor vivencial en la sociedad ecuatoriana, con miras a la justicia de la inclusión de las personas con discapacidad. Y estas medidas parten de una forma de entender la cultura que estamos trabajando. Ayer, por ejemplo, tuvimos una jornada de sensibilización con el señor presidente de la Cámara de Industrias y Productividad, a la que asistió el señor ministro del Trabajo,
También compartieron experiencias Zuko Carrasco, que es un deportista de élite con discapacidad, que cumplió esta meta de ascender al Kilimanjaro en África, entonces, y el representante de la FENEDIF como representante del CIL. Entonces, esto parte de una cultura, ¿sí? De una cultura de cuidado, una cultura de respeto a la diversidad, una cultura que ve en el otro no una carga, sino más bien alguien con quien complementarse, con quien hacer una interlocución. Entonces, también en esta jornada, pues tuvimos la oportunidad de destacar la interlocución con la sociedad civil. Sí, la gestión tiene que verse enmarcada con las expectativas de la sociedad civil. En el Consejo recibimos directamente a las organizaciones de la sociedad civil. Me interesaría mucho tener pues una conversación con la organización a la que ustedes contactaron para ir ubicando. En este momento contamos con algunos mecanismos desde la sociedad civil, como los observatorios y las veedurías, que son mecanismos muy provechosos porque nos ayudan a identificar justamente dónde está la falencia para, desde la toma de decisiones, poder responder a esos énfasis y a esas falencias. Tatiana, entonces, es corto el tiempo que tenemos realmente para esta entrevista, pero no puedo realmente irme sin tener la necesidad de preguntarle esto y saber también de qué manera se está llevando el proceso. En el 2020, el Ecuador entero fue testigo de cómo se sacó lamentablemente una serie de carnets de discapacidad de manera fraudulenta. Y esto de aquí lo que ocasionó es que ya no se pueda, que las personas que realmente necesitan los carnets de discapacidad no puedan obtenerlo o que tengan trabas ahora al momento de hacer trámites para lograr conseguir o poder traer vehículos que son necesarios para las personas con movilidad reducida y en general. ¿Qué está sucediendo en este momento con estos casos? Sabemos que el anterior director del CONADIS, Javier Torres, recibió estas denuncias, estuvo a cargo de este caso, pero ya no está. En este momento, ¿qué ocurre con estos casos? ¿Han quedado ahí en el olvido o qué va a pasar? Bueno, yo soy abogada, mi formación justamente enfatiza el acatamiento a la ley. Nosotros hemos dado todo el respaldo y las facilidades para la investigación de la Fiscalía. Me parece que es muy importante fortalecer los roles que cumplen las instituciones en el Estado. La Fiscalía es el ente encargado de señalar responsabilidades penales si hay alguna infracción de la ley. La investigación está llevando su curso y ese es una parte de nuestro compromiso. Otra parte de nuestro compromiso es cumplir nuestro rol de seguimiento con el Ministerio de Salud Pública en esta su competencia de la calificación de la discapacidad, ¿sí? Y de auditar los carnet, las calificaciones que en su momento fueron emitidas y que en este momento están queriendo acceder a acciones afirmativas, porque es de interés de todas las personas, ecuatorianos con discapacidad y sin discapacidad, tener la claridad de que sus impuestos, de que sus contribuciones llegan a quienes tienen que llegar. Las acciones afirmativas son para las personas que están en una situación de atención prioritaria porque han vivido una marginación histórica, como son las personas con discapacidad, y personas que no tienen esta condición, pues no se pueden beneficiar de manera injustificada o en algún caso fraudulenta de los beneficios que como sociedad hemos ubicado para un grupo determinado. Entonces, en el Consejo estamos en total acatamiento y respeto de la ley y fortaleciendo la labor de la Fiscalía y del Ministerio de Salud Pública como instituciones que tienen la obligación de responder
por estos hechos. Bien, Tatiana, nos quedan algunas preguntas realmente dentro de esta entrevista, pero la comprometo aquí al aire para que pueda acompañarnos en una próxima ocasión, porque hay algunas cosas que tenemos que seguir rescatando, los temas de vacunación, los procesos también de lo que mencionábamos en materia de educación, derecho también a la accesibilidad universal, que es lo que estábamos mencionando en nuestro reportaje. Así que muchísimas gracias por haber participado en esta mañana aquí en La Clave. Adriana, le tomo la palabra, quedo en espera de su gratísima entrevista. Nos interesa mucho posicionar el rol técnico del Consejo, porque nosotros justamente somos una secretaría técnica que lo que hace es comparar la data, poder identificar situaciones, reportar anomalías, ayudar a tomar decisiones. Entonces, nuestro rol es muy importante y queremos que nos ayuden a posicionarlo para que la ciudadanía pueda entender de mejor manera cómo se garantizan sus derechos a la igualdad. Perfecto, muchas gracias. Estuvo con nosotros Tatiana Escobar, ella es directora técnica del Consejo Nacional de Discapacidades. Hoy, 3 de diciembre, Día Internacional del Derecho de las Personas con Discapacidad, donde estamos evaluando si efectivamente los derechos de este sector se está cumpliendo o sigue siendo vulnerado.